Ahora vamos a meditar en la palabra del Señor este día, nuestro último día de ayuno y oración del año 2022. Ya el año se va, hermanos, estamos en diciembre, le damos gracias al Señor porque todavía estamos con vida, ¿verdad? Todavía Dios nos ha sostenido, nos ha sostenido a nuestras familias, y nos tiene aquí para servirle solamente a Él. Vamos a comenzar, hermanos, y ya con la introducción que fuera, la verdad. Este primer momento es la meditación de la palabra y el segundo momento que vamos a tener los elementos, consagración de la Santa Cena del Señor. El tema, la ordenanza dejada por el Señor Jesucristo. El texto clave, Lucas 22:19. Quiero que vayan conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 19. En esta ocasión, hermanos, quiero traer este breve mensaje para reafirmar en sus corazones lo que significa la Santa Cena del Señor para el creyente. Que aunque se practica en muchas iglesias, no siempre comprendemos su significado e importancia para nuestra vida espiritual y los efectos y beneficios que tiene la Santa Cena del Señor para nosotros. Ya tienen ahí en sus Biblias el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. Tiene su rostro. Amado Dios, en esta mañana queremos dedicar este momento a ti también, Señor. Como cada espacio en este programa, sabemos que tú no te vas a glorificar. Señor, abre nuestros corazones, nuestras mentes para entender lo que tú quieres conforme a tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tu presencia está con nosotros siempre. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros como creyentes tenemos que hacernos varias preguntas. Y en esta ocasión la primera pregunta que quiero que cada uno nos hagamos es, ¿qué es la cena del Señor? ¿Cómo nosotros pensamos o imaginamos que es la cena del Señor? Pero a veces eso no importa. Lo que importa es lo que la Biblia nos va a enseñar hoy en día. ¿Qué es lo que nos va a mostrar la palabra del Señor? ¿Cómo debe de ser la Santa Cena del Señor? Para entender entonces primeramente la Cena del Señor, hermanos, tenemos que recordar que la fe es un don de Dios. Dios nos ha dado la fe. Usted puede tener fe en varias cosas. Yo como puedo tener fe en que esto no se va a caer, en que algo está sostenido por alguien o por algo. Esa es una fe normal, natural. Pero la fe que Dios nos da es en Él y en su palabra, que nosotros hemos creído que Él es el único Señor de nuestras vidas. El Espíritu Santo que hace la obra en cada uno de nosotros nos capacita y somos elegidos por Dios para creer en Él. No por nosotros mismos, sino que Dios mismo nos capacita con el Espíritu Santo para poder creer en lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. De esta manera, entonces, usted y yo accedemos a la salvación que nos ha sido dada por gracia, por esa gracia y por esa fe que hemos creído. Aunque nosotros no hemos visto a Dios con nuestros propios ojos naturales, pero creemos en Él y lo que la palabra nos dice. Entonces, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así la recibimos en nuestras vidas. Ese es el comienzo de todo creyente. Cuando acepta a Cristo en su corazón, rinde su vida por completo a Él, es un inicio en el cual Él está, un camino en el cual va a ir guiándose y el Espíritu Santo mismo le va mostrando lo que la palabra de Dios quiere para su vida y su crecimiento espiritual. Sin embargo, hermanos, aunque Dios nos ha dado ese don de la fe, esta puede crecer, puede madurar, pero también es cierto que puede debilitarse. ¿Cómo se debilita la fe? Debido a diferentes circunstancias. Por ejemplo, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de tener comunión unos con otros. Vea usted, como seres humanos necesitamos comer 3 veces al día.
Deje usted de comer una semana completa, los efectos en su cuerpo van a ser debilidad. Ya no va a pensar ni razonar bien usted, porque necesita el alimento o el agua en su vida. Así es entonces, para que nosotros hagamos crecer nuestra fe en Dios, tenemos que madurar. Pero las circunstancias de hoy en día nos hacen a nosotros debilitarnos en esas cosas. Por eso tenemos que mantenernos unidos, ayunando, leyendo la palabra, ¿verdad? Teniendo comunión mutua, como lo que estamos haciendo hoy en día con nuestros hermanos, para que no nos enfriemos espiritualmente. Mire usted lo que ha traído la pandemia todavía hoy en día, el enfriamiento de muchos hermanos. Mucho enfriamiento, y no solo eso, la indiferencia, hermano, hacia la palabra del Señor. Si Dios nos ha unido en esta comunión, en esta iglesia local, como hermanos creyentes, es para que tengamos entonces esa unión, esa fe, que podamos crecer en él. Históricamente encontramos en la palabra de Dios los sacramentos, pero no los confundan, porque la Iglesia Católica Romana, para ellos los sacramentos son medios que imparten ¿qué? Salvación para ellos. Es que para ellos la salvación es a través del bautismo. La palabra sacramento, hermano, muchas veces ha sido tan violentada, ¿verdad? Que cuando uno dice sacramento, es esto, pero bíblicamente la palabra es correcta. En el caso histórico de la Iglesia de Cristo, no es considerado así, ni esa es su función, ¿verdad? Sino que cuando se habla de sacramentos en la palabra del Señor, se ocupa la palabra conforme a su significado, que solo son medios que Dios ocupa para impartir lo que por gracia usted ya recibió, aunque sea inmerecido, porque nosotros no merecemos lo que usted hizo por nosotros, pero ya lo hemos recibido por su gracia salvadora. El Espíritu Santo aplica esa obra de nosotros, de Cristo en la cruz. Aunque estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos restauró, nos levantó, nos regeneró y nos trae arrepentimiento. Entonces nos recuerda todo lo que ya está escrito en las Escrituras. Todo lo que usted estudia, todo lo que usted lee en las Escrituras, eso le recuerda al Espíritu Santo. Entonces, no es por un sacramento que recibimos salvación, pero claro, sí son importantes para fortalecer nuestra fe, crecer en ella, madurar en Cristo y que nos ayuden a ser conforme a la imagen del Hijo de Dios, en obediencia a ese mandato que Él nos dejó. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Luego a repetir la cita, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Voy a ir despacio para que usted vaya entendiendo a qué lo quiero llevar. Esto lleva todo un hilo. Nos dice la palabra, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Mire qué importante. La ley mosaica fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra nos recuerda a nosotros en la segunda carta a Pedro, capítulo 3, versículo 18, algo bien importante que no debemos de olvidar como creyentes en el Señor. Nos dice, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Mire lo que escribe ahí, dice, crezcamos en la gracia, solo por medio de la comunión que tengamos como creyentes. Y todo lo que realizamos dentro de la iglesia local, vamos a ir creciendo en la gracia del Señor. Por ejemplo, hermanos, las disciplinas espirituales que usted bien las conoce, ya hemos tenido aquí, muchos ya son graduados del DFC, otros todavía están posando por ahí, pero tenemos que practicarlas, la oración a Dios, el discipulado, ¿verdad? Que finalmente eso nos va a ayudar a nosotros
para bendecir nuestras vidas, para fortalecernos en la fe y hacernos madurar en el Señor. No es porque yo tenga 20, 50, 100 años que soy maduro, tal vez en la vida, pero en el Señor es diferente. Porque la palabra del Señor nos enseña a nosotros a crecer en Él. Cuando usted entra en la palabra del Señor, obedece lo que la palabra del Señor le manda, usted va a ver crecimiento espiritual en su vida. Porque cuando venimos del mundo, venimos golpeados, venimos maltratados, venimos mañosos muchas veces, con muchas cosas que todavía el viejo hombre no las ha dejado allá. Hay que empezar a tirar todo eso, esos vestuarios viejos, ¿verdad? Hay que empezar a renovarnos en el Señor. Por eso, al abrir las Escrituras, hermanos, encontramos dos mandamientos que fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Directamente. Fue una ordenanza para la iglesia de hoy en día. El bautismo, ¿cuál es el otro? La Santa Cena del Señor. Miramos entonces esos dos directamente en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay que comprender, hermanos, que el primer paso es arrepentirnos delante del Señor, crecer en la fe en Cristo Jesús, recibirle como Salvador. Después, el siguiente paso sería bautizarnos en esas aguas en obediencia a la palabra del Señor, como un testimonio a qué? Un testimonio público de que ahora nosotros somos nacidos, tenemos una nueva identidad en el Señor en Cristo, ¿verdad? Y nos identifica con su muerte, sepultura y resurrección. Este es un acto voluntario. Yo siempre he dicho, cuando uno en realidad, cuánto nos cuesta a los creyentes muchas veces, ¿verdad? Dar este paso de poder bautizarse. Hay gente que pasa años. Aquí en esta iglesia tenemos abierto eso que creo que 2 veces al año lo hacemos, ¿verdad? 2 veces al año insistimos, motivamos a los hermanos. Y queda dureza, ¿verdad? Queda dureza. Yo pienso que como cuando vimos al Señor tenemos que ser más abiertos, en obediencia a la palabra, ¿verdad? Pero es importante para nuestro crecimiento. Tener claro entonces es que el bautismo tampoco nos da salvación. Tampoco. Veamos ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, del versículo 13 al 16. Cómo Cristo fue también bautizado y lo hizo en obediencia al Padre. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: no necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, ¿verdad? Fue sumergido, ¿verdad? Fue la inmersión. Cuando Jesús fue bautizado, imagínense usted que en obediencia al Padre, ¿verdad? Antes de comenzar su ministerio, fue lo primero que hizo. Él pudo haber comenzado su ministerio, haber seleccionado los 12 discípulos. Pero lo primero que fue es cumplir la palabra. Que la palabra se cumple en Cristo, ¿verdad? Entonces, el bautismo se aplica a aquellos que se han arrepentido después de haber sido convencidos de pecado por parte del Espíritu Santo, dejándolo también como esa ordenanza, ¿verdad? Miren, esa ordenanza también la dejó nuestro Señor Jesucristo siempre en el Evangelio de Mateo, pero váyase al último capítulo 28, versículo 19 al 20, les dijo: por tanto, id, y es conocido por todos este versículo, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como iglesia no podemos ignorar entonces, ¿verdad? Y decir: usted solo puede recibir la Santa Cena, pero no se bautiza, no. Una va ligada con la otra. Y eso va a ayudar al crecimiento de cada uno como creyente en el Señor. Entonces, el paso más importante es creer en el Señor Jesucristo como su Salvador, la puerta de entrada a través del arrepentimiento producido por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros
que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso nos dice la primera carta a Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La siguiente ordenanza, que es la que me quiero centralizar un poco más, es la Santa Cena, también en obediencia a la palabra del Señor. Debe de celebrarse regularmente, ¿verdad?, por aquellos que han nacido de nuevo, porque nos recuerda la obra de Cristo en la cruz, su regreso inminente, visible y judicial en este mundo. Pero al igual que el bautismo, no tiene una eficacia para salvación, solo es un paso de obediencia en la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál debe de ser la actitud del creyente hoy en día a esta ordenanza? ¿Será menospreciarla de menos o no tener reverencia ante ella? ¿O simplemente tomarla como algo normal? ¿O porque se puso ahí en el programa, vamos a cumplir este punto y ya estuvo? No, hermanos, esto implica algo espiritual. Y nosotros de esa forma tenemos que verlo cada vez que participamos de la Santa Cena del Señor. En nuestro corazón, un antes y un después. Prepararnos antes de venir aquí. No es que aquí nos vamos a preparar, ¿verdad? Como creyentes debemos estar preparados siempre. La palabra del Señor nos muestra que debemos de estar limpios de corazón, lo leíamos anteriormente, un corazón puro delante del Señor. Entonces, amados hermanos, cuando participamos de la Santa Cena del Señor, estamos dando testimonio del sacrificio de Cristo que fue completo en la cruz del Calvario. Usted y yo somos testimonios de eso. Somos testigos. No necesitamos ya más la ley mosaica, ni los ritos, ni los sacrificios que antes se hacían. O que alguien haga algo por nosotros. Ya Cristo lo hizo todo. Nos dio perdón de pecados. Estamos completos en Él. Por eso, nosotros debemos de hacerlo con reverencia, recordando lo que Él ha hecho por nosotros. Recordemos entonces que cada vez que vengamos, ¿cuál es la meta o cuál es la actitud que debemos de tener ante la cena del Señor? El apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses, en Colosenses capítulo 2, versículo 10, le dice: y vosotros, le dice, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Usted y yo estamos completos en Cristo, porque Él mora en nosotros. Desde el momento que Él vino a nuestro corazón, el Espíritu Santo, no le puedo decir en qué segundo, en qué momento, vino a nuestras vidas. Y entonces nos hace entender lo que estamos hablando hoy en día. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón se siente confundida. No sabe lo que estamos haciendo, ni lo que participamos, y lo que vamos a hacer más adelante. Va a decir, ¿y esta gente por qué hace eso? No tiene sentido. Pero nosotros como creyentes sí sabemos, porque el Espíritu Santo nos está mostrando lo que debemos hacer en obediencia a la palabra. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz fue y será para siempre eterno. Porque Él quitó el pecado, aquel pecado que estaba ahí en medio de nosotros, que no podíamos llegar al Padre. Esa condenación, esa muerte, Cristo la quitó. Entonces, por eso es importante participar de la Santa Cena del Señor. Miren, todo el año en nuestra iglesia participamos de la Santa Cena. ¿Cuántas veces son? ¿Son 12 veces? 12 veces se participa. Lo hacemos aquí. Algunas iglesias lo hacen a las alcanzadas, pero no, dice, lo podemos hacer regularmente. Claro que sí, pero con una conciencia, sabiendo por qué lo estamos haciendo. Hebreos, capítulo 9, versículo 26. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo, por su obra, no por obra del hombre, sino por obra de Dios, por la voluntad de Él. Porque no entró Cristo en el santuario, nos dice, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer
muchas veces como entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Qué hermoso tenemos esa certeza que Él resucitó, que Él está a la diestra de Dios Padre y que un día nosotros estaremos con Él y vendrá porque lo ha prometido. Esas son algunas cosas que nosotros tenemos que recordar al momento de participar de la Santa Cena del Señor, con gozo, con alegría, ¿verdad? No con tristeza, sino con alegría de gozo, hacerlo con gozo nosotros, sabiendo que nuestro Redentor vive como lo dice la palabra del Señor. No hay nada entonces en este mundo, hermanos, que pueda reemplazar lo que Cristo ya hizo por nosotros, por su iglesia. Dice, se ofreció como el cordero inmolado. Recuerde, antes en la ley mosaica se ofrecían sacrificios, se hacían muchas cosas, pero ahora nosotros no necesitamos hacer. Ya Cristo lo hizo, sin mancha y sin arruga, porque Él es soberano, Él es eterno. La segunda pregunta es, ya la habíamos contestado anteriormente, pues la vamos a rectificar. ¿Por quién fue instituida la Santa Cena del Señor? Hermanos, no es un invento de la iglesia, como muchos creen o pueden creer. Fue instituida por Cristo mismo. La noche antes de su crucifixión, la celebró en comunión con sus discípulos en la fiesta de las panes sin levaduras. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 17 al 29. Vamos a hacer la lectura para que usted pueda ver ahí el momento en que el Señor Jesucristo se reúne con sus discípulos, ¿verdad? Y participan ellos y allí mismo les da las instrucciones lo que deben de hacer. Vamos a la lectura. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿de dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Y él le dijo, ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristeciéndose en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces le respondió y dijo, el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comía, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomó la copa, y habiendo dado gracias, le dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahora bien, en este texto de Mateo no aparece el término cena del Señor. Este título se lo da el apóstol Pablo. Vaya conmigo a la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 20. Si usted se fija ahí, ya Jesucristo está ubicando las bases de lo que es la Santa Cena, cómo debe de ser, en qué forma se debe hacer con sus discípulos. Fue lo primero que hizo. Nos dice, cuando pues os reunáis vosotros, esto no es comer la cena del Señor, le dice el apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo les menciona esto? En su contexto, lo vamos a ver ahorita, dice, porque lamentablemente los creyentes de la iglesia de Corintios no estaban honrando la santa ordenanza. Vaya conmigo siempre ahí, a los versículos del 17 al 19. Lo que va a mencionar a continuación es que los creyentes de la iglesia de Corintios, ¿verdad? Él empieza a hacer una amonestación hacia ellos, porque estaban abusando de la santa cena del Señor.
Ellos no lo estaban haciendo correctamente, como debería de ser. Nos dice el versículo: pero al anunciaros esto que siguen, os alabo, porque os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunáis como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y es lo primero que les menciono. Miren, ustedes están haciendo la Santa Cena del Señor, pero hay divisiones entre ustedes. Hay chismes, hay amarguras, hay odio, hay rencor. No están en comunión. Es lo primero que les está diciendo el apóstol ahí. Y en parte lo creo, dice el apóstol. Hermanos, ¿quién más que el pastor de una iglesia conoce quiénes son sus ovejas? Y sabe, y conoce, y más la palabra del Señor. Sigue diciendo: porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones para que se hagan manifiestos de vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunáis vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Les está mencionando algo más. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabaré. En estos versículos, para aclarar un poco, ¿verdad?, mejor la situación que estaba pasando ahí en la iglesia de Corinto, uno se reunía para saciar su gula y embriagarse desvergonzadamente, posiblemente influenciados por las fiestas paganas de ese tiempo, y por ello el apóstol les dice que sería mejor que se quedaran en su casa. Miren, ustedes mejor coman en su casa porque ustedes vienen aquí como a voltear, a ver qué les dan y todo, ¿verdad? Entonces, él empieza a exhortarlos a esa congregación. Lo que pasa que menospreciaban dentro de la congregación a aquellos que eran más pobres, y los que eran más ricos llegaban sus comidas, ¿verdad? Y decían: bueno, mira, comamos antes de que venga aquel. Mira, y vamos a llenarnos, y cuando venga aquel allá, hagamos un lado. Menospreciaban. Ellos estaban tomando la cena del Señor de esa forma. Y ese no era el significado de la Santa Cena del Señor. Entonces el apóstol empieza a exhortarlo, ¿verdad? Empieza a decirlo, ¿verdad? Ustedes menosprecian a los demás, los ponen en lugares menos privilegiados, practican cosas no adecuadas dentro de la iglesia del Señor. Claro, menosprecian la Santa Cena del Señor, están menospreciando a Cristo, están menospreciando la palabra. Pero ellos disfrutaban de sus banquetes. Los ricos que tenían mayor influencia económica disfrutaban de sus banquetes. A los pobres los hacían a un lado. Pero él dice: no es eso lo que yo quiero dar a entender de la Santa Cena del Señor. Es algo diferente, ¿verdad?, para que ustedes lo puedan entender. Santiago capítulo 2 versículo 5 nos dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Al final, los ricos terminaban saciados de comida hasta ebrios, mientras que los pobres, ¿qué pasaba? Se iban con el estómago vacío. Y finalizaba la Santa Cena del Señor para ellos. Esa era la forma adecuada que estaban haciendo. Esto en lugar de tener comunión unos con los otros. La palabra del Señor nos llama a que tengamos comunión. La necesidad de mi hermano sea mi necesidad, la dificultad de mi hermano sea mi dificultad, que nos amemos unos a otros, que velemos unos por otros, que oremos unos por otros. Hermanos, tenemos un montón de mandamientos y ordenanzas en la palabra del Señor que cumplir. Y ellos no lo estaban haciendo de esa forma. Estaban abusando de la Santa Cena del Señor. Pero luego mire en los versículos del 21 al 24, siempre, ¿verdad?, de la primera carta a los Corintios, les dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El apóstol no solo se quedó con la exhortación, no solo los exhortó a que hicieran las cosas que le está enseñando como deben ser.
¿Cuál es el propósito por el cual debería ser? Imagínense a alguien que no comprenda lo que estamos hablando hoy en día de la Santa Cena del Señor. Va a pensar que una Santa Cena, voy a ir a comer, a ver qué van a bajar, van a ver ahí, ¿va? A ver qué van a llevar, a ver qué va de bueno. No va a entender. Por eso es que el creyente ya maduro en la fe, que ha creído en el Señor Jesucristo, es el que puede entender esto. El apóstol Pablo afirma que al momento de celebrar la Santa Cena, debemos hacerlo en memoria de Cristo, con la reverencia que se merece, pero también tomarla con el discernimiento adecuado. El versículo 29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos, ahí está claro lo que está diciendo la palabra del Señor. Tenemos que hacerlo con discernimiento. Entonces, una observación adecuada es que cuando nosotros participamos de la Santa Cena del Señor, nos afecta como creyentes. Por eso debemos hacernos un autoexamen de conciencia, un antes y un después, pidiéndole perdón al Señor por nuestras faltas cometidas, para estar en comunión con Cristo y su iglesia. Es serio, hermano. Nosotros venimos a tomar la Santa Cena del Señor. Como lo dije anteriormente, no solo es un punto en un programa, es la reverencia que tenemos que tener. El que participa de una manera inadecuada e indigna acarrea sobre él mismo el juicio del Señor. Versículo 39-32, siempre de 1 Corintios. Si pues no examinados a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es importante entonces tener en cuenta que como creyentes, al tomar el pan y el vino, eso nos ayuda a tener comunión con nuestros hermanos también. Por eso es necesario examinar nuestras vidas, la relación, cómo estamos con nuestra relación con nuestros familiares, con nuestros vecinos. Ver ese acercamiento antes de poder participar de la Santa Cena del Señor. Y no solo lo dijo en una vez, o no solo en una vez lo hizo el Señor Jesucristo. Podemos ir al Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo del 22 al 25. Ahí encontramos la narración también cuando él participó de la Santa Cena. Y mientras comía Jesús, tomó pan y bendijo y lo partió y le dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias le dio. Y bebieron de ella todos. Y le dijo, esto es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. También el Evangelio de Lucas nos muestra que el Señor Jesucristo se sentó a la mesa con sus apóstoles. Hasta este momento, hermanos, hemos aprendido entonces que la Santa Cena del Señor es una ordenanza que tenemos que hacerla con reverencia. Y puede acarrear para nosotros maldición, pero también puede traer bendición. Nos va a ayudar a fortalecernos, a crecer en nuestra fe, donde podemos tener comunión con Dios y con nuestra iglesia local. Imagínense ustedes si una raíz de amargura está en nuestro corazón. Y han pasado años y años. Ya casi estamos próximos a terminar este año. Vamos a un siguiente año. ¿Qué ha hecho el Señor en nosotros? ¿Qué ha hecho la palabra de Dios en nosotros este año cuando nos examinamos, hermanos? Miren, a veces hay que sentarnos y examinar todo el panorama. ¿Qué pasó este año? ¿Cómo servía al Señor? ¿Qué hice para Dios? ¿Qué hice por mis hermanos? ¿Cómo yo me mostré hacia mis hermanos? ¿Cómo los ayudé? ¿Cómo los edifiqué? Si fue mal, si fue bien. Hay que examinarnos. Hay que sentarnos a solas con el Señor. La iglesia primitiva nos permite entonces tener una idea al respecto acerca de la Santa Cena del Señor. Concluyendo la cena pascual, Jesús tomó el pan y vino y le dio ese nuevo significado que nosotros ahora entendemos. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 22,
los versículos 12 al 16. Para nosotros como creyentes, ese significado debe tener algo hermoso en nuestro corazón. Entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparar allí. Fueron pues y llegaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca. Mire, antes que él fuera crucificado, deseaba comunión, aunque siempre la tenía, pero eso era algo simbólico importante en ese momento. Porque os digo que no la comeréis más hasta que se cumpla el reino de Dios. La Pascua testamentaria lo que se daba era la liberación de la esclavitud de Egipto. Cristo, como la ofrenda de justicia de Dios, y esa sangre derramada fue ofrecida como testimonio hacia nosotros, la muerte de Cristo, simbolizando el perdón de nuestros pecados. Es que Él se entregó voluntariamente por cada uno de nosotros. Derramó su sangre, nos dio perdón de pecados. Qué hermoso, hermanos, que ahora no necesitamos ofrecer nada. Solo venir en una actitud de arrepentimiento al Señor por medio de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y en obediencia a su palabra, nos da ese acceso de que podamos venir delante de Él. Mientras Él sea nuestro abogado, allá está, por cada uno de nosotros. Es que nunca nosotros podemos pagar lo que Cristo hizo por cada uno. El justo por los injustos. Su justicia fue imputada por el pecado que nosotros cometimos, mas Él nos da libertad, nos da limpieza. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18. Nadie me quita la vida, sino que la doy libremente. Tengo el derecho de darla y de recibirla de nuevo. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Es que nadie vino a quitarle la vida a Cristo. Él la dio voluntariamente para cada uno de nosotros. Nos justificó por medio de la fe y traemos paz para con Dios. Entonces, la cena del Señor para nosotros como iglesia es recordarnos que Él nos ha librado también del pecado. Nos ha hecho libres de esa muerte y de esa condenación en memoria de Él. Cuando Jesús mencionó este es mi cuerpo, lo estaba diciendo que el pan que sus discípulos estaban en ese momento comiendo no era el cuerpo literal de Él, como muchos pensaron, ¿verdad? Es decir, muchos a lo mejor pensaron, es caníbal. Vamos a comer pedazos a Jesús. No, Él lo estaba mostrando, ¿verdad? Que sino el pan y el vino simbolizaban como símbolo de su cuerpo y su sangre. Estaba próximo a ser derramada y entregada por toda la humanidad. Eso es lo simbólico que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? No como muchos lo piensan o lo tienen en ese pensamiento. Para el creyente, entonces, esto es un elemento importante en su fe. Recuerda que tenemos la presencia de Cristo en nuestras vidas. Es una promesa que Él nos ha dejado, que nos permite a cada uno de nosotros, a usted y a mí, anunciar su muerte, su resurrección, y que nos da vida y que nos ha librado de un mundo de condenación. Ese debe de ser, hermanos, el recordatorio de la Santa Cena del Señor para nosotros, cada vez que venimos y participamos. Acuérdense del antiguo pacto. Esto en el tiempo de la ley, ¿verdad? La gente podía acercarse a Dios, pero solo por medio de que lo podía hacer, del sacerdote, o del sistema de sacrificios que se hacían. En cambio, la muerte de Cristo que hizo por nosotros, trajo un nuevo pacto entre Dios y nosotros. Ahora, sin excepción, como hijos de Dios, podemos tener esa libertad y poder participar de los elementos importantes de la Santa Cena del Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ahí mismo en Hebreos capítulo 7, versículo 22, por tanto dice: Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Gloria a Dios por eso. Porque Jesús es fiador de ese mejor pacto que nosotros podemos gozar.
Así que el nuevo pacto lo que hace es complementar, hermanos, más que reemplazar el pacto nuevo, cumpliendo todo lo que estaba de acuerdo a lo anterior, ya que el comer y beber la Santa Cena del Señor es una forma de nosotros recordar esa muerte de resurrección y vida que nos ha dado. Por eso es que en esta última cena que miramos que Jesús reunió a sus discípulos, podía tener esa comunión con ellos, donde les enseñó cómo hacerla. Nos dejó en las Escrituras esa ordenanza, ese mandato, ¿verdad? Que muchas veces no podemos ignorar. No podemos decir, yo no sabía, yo no conocía. Hermanos, gracias a Dios tenemos una iglesia donde estamos aprendiendo. Y cada día nosotros aprendemos. Y Dios ha puesto en el corazón de esta iglesia que estemos aprendiendo acerca de la Santa Cena. Que ya no la tomemos como algo a la ligera, sino que aprendamos nosotros a escudriñar primero nuestras vidas en el Señor. Comer entonces dentro de la comunidad del pacto simboliza gozar de la presencia del Señor, porque pertenecemos a la familia de Cristo. Estar en su mesa, ser servidos por Él. Imagínense, en ese momento los discípulos eran servidos por Cristo. Era un momento especial de comunión que tenían con Él. Se le daba un vínculo entre discípulo y maestro. Qué hermoso, ¿verdad? Nosotros un día vamos a estar ahí compartiendo, hermanos, con el Señor, en esa gran cena con Él. Vamos a tenerlo frente a frente, pero por mientras tenemos que recordar lo que estamos haciendo. El salmista David, en el capítulo 23, versículo 5, nos dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis embustadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y quémonos pues entonces de esa vieja levadura, ¿verdad? Donde nosotros necesitamos ser, porque Cristo ya es nuestra Pascua, el cual fue sacrificado por cada uno de nosotros, el Cordero perfecto que nos da acceso hacia el Padre. Este nuevo pacto es el perdón y salvación eterna que Dios nos ha dado a su creación, a cada uno de nosotros. Dios nos ha cambiado nuestro corazón, nos ha hecho nuevas criaturas, con una nueva mente, con una nueva voluntad en Él. Algo que fue soberano, que solo Él lo pudo hacer porque Él es el Espíritu Santo. Por eso recordemos su segunda venida en conmemoración a Él. Debemos considerar entonces, hermanos, que esta ordenanza trae en memoria lo que Cristo ya hizo. Así que la cena del Señor, que la vamos a tomar ya en estos momentos, proclama la salvación que fue dada por usted y por mí. Proclama esa muerte, esa resurrección y vida, y ese perdón de pecado. Póngase en pie. Invito a los hermanos que nos van a colaborar con la Santa Cena, puedan colocarse. Ya con esta reflexión que hemos hecho en este momento de la Santa Cena del Señor, creo que usted tiene su rostro. Piense bien con discernimiento en el Espíritu lo que vamos a hacer en reverencia al Señor. Como nos dice, que ese debe ser un autoexamen de conciencia para que vengamos en arrepentimiento a nuestras vidas, de aquello que no le agrada al Señor, para hacer su voluntad, como su iglesia que somos, que Él nos ha hecho. Que nos recuerda y nos permite anunciar que el Señor Jesucristo nos ha constituido como su iglesia, no a nosotros mismos, y que le pertenecemos solamente a Él, que somos lavados y comprados con su sangre preciosa, y somos beneficiarios de ese nuevo pacto. Por último, que el Señor Jesucristo está vivo y regresará por segunda vez. Recordemos entonces, ¿quiénes pueden tomar la Santa Cena del Señor? Todos aquellos hermanos en Cristo que en arrepentimiento y con fe ya lo recibieron, lo han hecho su Salvador. Asimismo, los que ya pasaron por las aguas del bautismo dan testimonio de esa nueva vida en Cristo.
y que no es apropiada para los niños pequeños que aún no tienen ese discernimiento. Los hermanos del coro nos acompañan. Antes, los hermanos pueden ir repartiendo los elementos mientras los hermanos del coro. Y sea ahí en esa actitud de reverencia, analicemos nuestras vidas. Estamos listos entonces. Todos tienen sus elementos, hermanos. ¿Hay alguien que le falta elemento? Puede levantar su mano, están los servidores. Ya al haber escudriñado la palabra en nuestros corazones, vamos a hacer partes. Vamos a hacer el acto de participar de la Santa Cena del Señor.
La lectura que nos acompaña es la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que antes os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado como pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comemos el pan. Siguiendo con la lectura, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto toda la vez que la bebéis en memoria de mí. Podamos seguir. Para finalizar, así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor os anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos das el conocimiento de tu palabra para poder entender este acto precioso y de reverencia, recordando tu muerte, resurrección y vida. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por ir en la cruz del Calvario a morir por cada uno de nosotros, por tu sangre derramada. Gracias, Padre, por tu Hijo amado que nos has entregado y nos has dado las Escrituras también para obedecerlas. Ayúdanos, Señor, y cada vez que hagamos este acto, tengamos memoria de lo que hemos hablado, para tu honra y tu gloria, porque tú lo has dado como una ordenanza a tu iglesia. Te agradecemos en esta mañana, en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos.